Muy buenos días tengan ustedes. Gracias por estar con nosotros en nuestro tiempo devocional de esta su iglesia, la Iglesia Bíblica Torrefuerte. El día de hoy, como hemos estado tratando durante la semana, vamos a estar es, eh, meditando nuevamente sobre este tema de la santidad, que a todas luces, como ustedes pueden haberse dado cuenta, es un tema un poquito complicado porque es el tema que ataca precisamente todo lo que es nuestra vida, nuestro comportamiento, todo lo que nosotros pensamos y hacemos. Y obviamente cuando nosotros estamos en este marco de tener que actuar de alguna manera, pues sí nos cuesta trabajo pensar que nuestras actitudes, nuestras palabras, deben de ser palabras que son santas. Eh, vivir en santidad, yo creo que para usted y para mí, pues no es un tema sencillo. Luchamos constantemente con muchas cosas. Sin embargo, cuando llegamos a la Biblia, y nos encontramos precisamente con ese tema, vamos a hallar que la Biblia no solamente nos dice que debemos de ser santos, sino que también nos da algunos pasos que debemos seguir para desarrollar ese tipo de vida. Muy bien, pues entonces, cuando entramos al tema de santidad, pues lo primero que tenemos que entender, ¿verdad?, es lo que la santidad significa. Cuando hablamos de santidad, como ustedes ya habrán escuchado y lo sabrán, estamos hablando de que nosotros debemos de apartarnos. Santidad significa precisamente separarse, apartarse de. Y tiene dos relaciones. Obviamente tenemos que apartarnos de algo, pero también tenemos que apartarnos para alguien. Y esa es una relación que a mí me gusta mucho. Cuando nosotros estamos hablando de que debemos de ser santos, estamos diciendo que debemos de separarnos de aquellas cosas que desagradan a Dios, de aquellas conductas que no están de acuerdo con su carácter, de acuerdo con su persona. Y no solamente estamos hablando de conducta, estamos hablando de pensamientos, de sentimientos, de todo cuanto nosotros somos. Entonces, eso me lleva a pensar que, por un lado, cuando hablamos de santidad, nosotros tenemos que aprender a controlar todo lo que somos nosotros y lo que pasa en nuestro entorno, o sea, las reacciones hacia nuestro entorno, porque es muy fácil que uno se enoje por algo, es fácil que uno grite, es fácil que uno insulte, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta, como es muy común decir aquí en la iglesia en Torrefuerte, ¿verdad? Es no pierdas tu santidad, es decir, no pierdas el camino. Entonces, cuando hablamos de santidad en ese aspecto, de apartarnos de algo, obviamente estamos hablando de ser consciente, de tener control sobre las cosas que pasan y sobre todo de nosotros mismos. Si yo voy a ser santo, tengo que aprender a controlarme a mí mismo. Entonces, esa es la parte, ¿verdad?, de la santidad en donde yo me aparto de, pero también tenemos la santidad en donde yo me aparto para. Es decir, no solamente estoy dejando cosas, sino que empiezo a enfocarme ahora en algo más. Y ese algo más es nuestro Dios, nuestro Señor. Cuando nosotros estamos pensando en que me voy a apartar de lo malo, del pecado, también tengo que pensar que me estoy apartando, pero para Dios. O sea, mi enfoque ahora cambia de las cosas que suceden a mi derredor a la persona que debe de controlar mi vida, que es Dios. Entonces, aquí es donde encontramos precisamente la importancia de que nosotros sepamos manejar todo lo que sucede en nuestro entorno, dejar las cosas que sabemos que no agradan a Dios, pero buscar a Dios para hacer las cosas que sí le agradan. Entonces, apartarme del mal y apartarme para Dios, como ustedes pueden observar,
Pues la verdad es que no es un don espiritual, o sea, no es algo que me viene de arriba, no es algo en donde Dios interviene y mueve todo para que en ese momento todas las cosas cambien, sino que es todo lo contrario. Dios me pone en las situaciones en donde yo tengo que aprender a ser santo. Por eso hemos dicho, ¿verdad? Y que la santidad en el aspecto práctico, en el aspecto de desarrollar una vida especial, pues es un acto deliberado. Es decir, yo tengo que hacerlo y yo tengo que plantearme la manera de vivir de esa manera. Como ustedes sabrán, lo que sucede a nuestro alrededor, lo que pasa alrededor nuestro, pues son situaciones muy difíciles que en ocasiones nos sacan de quicio. Ahora, ¿cómo puedo, y viene la segunda cosa, cómo puedo ahora, ya que entiendo lo que es la santidad, y cómo puedo hacer para desarrollar esa forma de vida? ¿Cómo puedo yo deliberadamente empezar a apartarme de ciertas cosas para enfocarme en otras? La respuesta, Pablo nos la da en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 1. Permítanme leérselos. Dice de la siguiente manera: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense, entonces, nuevamente lo que Pablo nos está diciendo aquí es que esa vida de santidad es algo que yo tengo que empezar a desarrollar. Si recordamos la temática que hemos trazado a lo largo de la semana, nos encontramos con el hecho de que ya nosotros somos santos porque hemos sido apartados por Dios, ¿verdad? Y sabemos también que llegará el momento en donde esa santidad va a ser plena, ¿sí? Y eso es cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nos queda esta parte intermedia donde yo tengo que desarrollar ese tipo de prácticas, de actitudes, de pensamientos en mí. ¿Qué tengo que considerar para poder desarrollar esa santidad práctica o progresiva, como se le llama, ¿verdad? También, ¿cómo puedo hacer para desarrollarla? En el versículo que hemos leído de 2 Corintios 7:11, Pablo nos va a dar tres consejos. El primero de ellos, como leemos aquí, es que debemos reconocer lo que tenemos. Pablo partió del hecho de que Dios ha hecho muchas promesas. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, fíjense que una de las cosas que en ocasiones nosotros como cristianos hacemos es olvidarnos de todo lo que Dios nos ha prometido. Cuando leemos un poquito atrás, Pablo estaba hablándole a los corintios, citándoles el Antiguo Testamento, en el cual Dios se había comprometido con su pueblo y se había comprometido a ser su padre. Se había comprometido a recibir a su pueblo, se había comprometido a recogerlos como a sus propios hijos. Algo que a nosotros nos es muy fácil olvidar es que Dios está bastante interesado en lo que es nuestra vida, en las cosas que nos pasan. Dios está muy interesado en una relación personal, íntima con nosotros. Y todo esto es lo que Pablo está recordándole a los corintios. Si ustedes recuerdan, la iglesia de Corinto era una iglesia pues que tenía muchos vicios de carácter social, de carácter cultural, y que tenía que aprender a romperlos. Ellos vivían dentro de un ambiente griego, ¿verdad? Y fácilmente podrían decir, pues nosotros somos de esta cultura, nosotros tenemos esto. Pablo les dice, acuérdense que lo primero que tenemos que entender nosotros es que tenemos una relación personal con Dios, que Dios está comprometido con nosotros, no porque nosotros lo hayamos comprometido, sino porque Él decidió comprometerse con nosotros. Se comprometió a ser nuestro Padre. Se comprometió a recibirnos en cualquier momento que tú necesites algo.
Dios está abierto para que tú llegues y le digas lo que está pasando en tu vida. Está abierto a recibirte, no va a poner trabas, pero también Dios prometió que seríamos sus hijos. ¿Qué relación más cercana, más íntima puede existir que la de un padre a un hijo, verdad? Ustedes saben, los que somos padres, pues tenemos una relación personal con nuestros hijos. A veces nos enojamos con ellos, es cierto, pero esa relación tan especial nos permite a nosotros cambiar las cosas. Dios es así con nosotros. Nosotros somos sus hijos y no nos va a abandonar. Probablemente no le van a gustar algunas cosas que pensemos o que hacemos o que decimos, pero Dios va a saber cómo tratar esas cosas porque somos sus hijos. No es lo mismo tratar con un hijo que tratar con el amigo del hijo. Ustedes lo saben bien, ¿verdad? Entonces, fíjense, Pablo nos lleva a recordar esto. ¿Quieres desarrollar una vida santa? Acuérdate de las promesas que Dios ha hecho para nosotros los creyentes. La segunda cosa que observamos en el pasaje es que ahora que tenemos bien claro quiénes somos, a dónde vamos, qué ventajas tenemos en Dios, la segunda cosa que tenemos que hacer es empezar con la limpieza. Y Pablo nos dice, ya que hemos recordado esto, recordando las promesas que tenemos delante de nosotros, empecemos con la limpieza. ¿Sí? Yo sé que hacer limpieza no es nada sencillo, ¿verdad? Cuando tú tienes que limpiar tu casa, tienes que recoger cosas, las tienes que tirar, hijo, qué flojera da, ¿verdad? La verdad. Y eso nos pasa precisamente a nivel espiritual. Cuando decimos, híjole, tengo que quitar esto de mí, tengo que limpiar esto de mí, ¿verdad? ¡Ey! ¿Cómo nos da flojera? Porque sabemos que son conductas, actitudes que hemos tenido por toda la vida. Y cambiarlas, como ustedes saben, el fenómeno del cambio no es sencillo. Algunos dicen que para poder cambiar un solo hábito necesitaremos casi un mes de estarlo practicando diario, a diario, a diario, a diario. Entonces, híjole, yo creo que a nosotros nos pasa eso cuando pensamos en nuestra vida espiritual. Lo interesante que veo aquí es que Pablo nos dice, limpiémonos. ¿Y limpiémonos de qué? De toda mancha, de toda contaminación de la carne y del espíritu. O sea, que hay cosas que están dentro de nosotros en nuestro terreno espiritual. Hay muchas cosas que nuestra conducta pecaminosa nos ha acostumbrado a hacer. La forma de mirar, la forma de hablar, la forma de conducirnos en ciertas áreas, ¿verdad? En ocasiones no corresponden a lo que Dios espera de nosotros. Y esas cosas son precisamente como eso, como contaminación. No sé si alguna vez has comido algo o has visto algo que está contaminado, ¿sí? A veces esa contaminación no se ve, ¿sí? No se ve, pero está allí y tú sabes que está allí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar? Bueno, pues empecemos por hacer un análisis de cómo estamos actuando, de cuáles son nuestros pensamientos y qué es lo que está contaminándonos. La mejor manera de quitar esa contaminación es no solamente con el examen concienzudo de lo que está pasando, sino también con el abandono de esas cosas que ya sabemos que están allí. Hay cosas que están muy adentro de nosotros y que ni siquiera sabemos que están, pero hay cosas que son muy obvias en nosotros. Sí, si tú sabes que hay algo obvio en ti que está contaminando tu vida, empieza a sacarlo, abandónalo. Acuérdate que mientras más limpio, mientras más limpies, mientras más saques lo sucio, vas a empezar a darte cuenta de que hay otras cosas que no ni siquiera sabías que estaban allí. Me, me acuerdo de una historia que un pastor en Estados Unidos, el doctor Vernon McGee, una vez platicó. Dice que él salió de cacería con unos hermanos de la iglesia, fueron al desierto y de pronto vieron que una tormenta se acercaba y lo que hicieron es
correr hacia una cueva y se metieron en la cueva. Ellos dijeron, ay, qué rico, aquí estamos muy tranquilos. Mientras la cueva estaba oscura, no había ningún problema. Pero de pronto a un hermano se le ocurrió prender una fogata. Y cuando prendieron la fogata, que hubo luz, empezaron a darse cuenta de todo lo que había ahí en la cueva. Había culebras, había escorpiones, había arañas, y ellos que se sentían tranquilos, de pronto se dieron cuenta en el riesgo en que estaban. Eso nos pasa, hermanos, cuando nosotros empezamos a limpiar. Yo creo que les ha pasado. Mientras más limpian, más mugre encuentran, ¿verdad? Y eso nos permite poder sacar más cosas. Así que yo te animo, ¿verdad?, para que empieces con ese proceso. Si sabes que tienes promesas, pues adelante, empieza el proceso de sacar cosas. Y lo último que nos dice Pablo en ese versículo no es nada más el hecho de reconocer las promesas de Dios, no es nada más la exhortación a limpiarnos, sino que nos da una tercera cosa. Y esa tercera cosa es que lo debemos hacer en obediencia a Dios. Fíjense, no lo tengo yo que hacer para darle gusto al pastor, ni lo tengo que hacer para darle gusto a mi esposa o a mis hijos. Sí, yo lo tengo que hacer porque finalmente mi enfoque debe estar puesto en Dios. Pablo es muy específico. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que nos debe de mover? Pues es precisamente ese concepto de temor a Dios. El temor a Dios no es miedo. No es que yo salgo despavorido porque sé que Dios me va a ver. No. Lo que tenemos nosotros que hacer es que si tenemos temor de Dios, debemos reconocer lo grande que es Dios para nosotros. Y ese reconocimiento de su grandeza, de su amor, de su bondad, nos debe de llevar a respetar a Dios como Él es. Miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Pero en ocasiones nosotros dejamos de hacer cosas porque respetamos a la persona con que están, ¿sí? No sé si alguna vez te han dicho a ti, no, sí, pero a ti sí te respeto, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Pues el que a ti te respeten significa que temen, es decir, que tienen ese temor reverente hacia tu persona, temen ofenderte, temen hacer algo que te disguste y saben que tú eres de otra manera. El temor de Dios es precisamente eso, nuestro respeto a Dios. Así que cuando nosotros pensamos en desarrollar una vida de santidad, sí tenemos que considerar todas las promesas que Dios nos ha dado. Tenemos que empezar ese proceso de limpieza, pero tenemos que hacerlo por una sencilla razón, porque amamos y respetamos a nuestro Dios. Así que, como ustedes pueden observar, hablar de santidad es un tema bastante complicado en algunas áreas, pero aquí el apóstol San Pablo es muy claro. Tú y yo tenemos ese privilegio. Por ser hijos de Dios, tenemos el privilegio de empezar a vivir como hijos de Dios. Y la manera de hacerlo es recordando lo que Él nos ha prometido, haciendo una estrategia para cambiar las cosas que están mal, pero sobre todo, ¿verdad? Haciéndolo en una actitud de respeto y reverencia a Dios. Recordemos, esa santidad que Dios nos ha dado cuando creímos en Cristo como Salvador personal, vamos a tener que desarrollarla en esta vida. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada. Y va a llegar el día, cuando estemos en su presencia, en que seremos plenamente santos. Así que le dejo precisamente con esas palabras de Pablo nuevamente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Te parece si cerramos con una oración? Vamos a orar. Padre, te suplicamos que nos ayudes para poder desarrollar esta forma de vida santa que te agrada. Sabemos que luchamos con muchas cosas,
pero sabemos también que tú estás con nosotros como nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Y nos vas a dar sabiduría para elegir cómo cambiar y saber qué cosas debemos cambiar y abandonar para glorificar tu nombre. Ayúdanos en este proceso diario. Te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. Pues que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos veremos aquí la semana próxima.